Y ahora, estimados oyentes, nos preparamos para escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. San Paolo, innamorato di Jesucristo, San Paolo, enamorado de Jesucristo, había entendido bien qué cosa era la salvación. Él nos enseñó que los hijos de la promesa, es decir, todos nosotros, justificados por Jesucristo, no están bajo el vínculo de la ley, sino están llamados al estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio. Pero la ley existe, pero existe de otra manera, la misma ley, los 10 mandamientos, pero de otra manera. Porque por sí misma no puede justificarse una vez que ha venido el Señor Jesús. Y por eso, en la catequesis de hoy, yo quisiera explicar esto. Y nos preguntamos, ¿cuál es, según la carta a los Gálatas, el papel de la ley? En el pasaje que hemos escuchado, Pablo sostiene que la ley ha sido como un pedagogo. Es una bonita imagen esa del pedagogo sobre la que hablamos en la audiencia pasada. Una imagen que merece ser comprendida en su justo significado. El apóstol parece sugerir a los cristianos dividir la historia de la salvación en dos y también su historia personal. Son dos los momentos. Antes de haberse hecho creyentes en Cristo Jesús y después de haber recibido la fe. En el centro se pone el evento de la muerte y resurrección de Jesús que Pablo predicó para suscitar la fe en el Hijo de Dios, fuente de salvación. En Cristo Jesús nosotros somos justificados por la gratuidad de la fe en Jesucristo. Por tanto, a partir de la fe en Cristo, hay un antes y un después. Un antes y un después respecto a la misma ley, porque la ley está, los mandamientos están, pero hay una actitud antes de la venida de Jesús y luego otra. La historia precedente está determinada por el estar bajo la ley. Quien iba por el camino de la ley se salvaba, estaba justificado. La sucesiva, después de la venida de Jesús, va vivida siguiendo al Espíritu Santo. Es la primera vez que Pablo utiliza esta expresión, estar bajo la ley. El significado subyacente conlleva la idea de un sometimiento negativo, típico de los esclavos, estar por debajo. El apóstol lo explicita diciendo que cuando uno está bajo la ley, se está como vigilado o cerrado, encerrado. Una especie de custodia preventiva. Este tiempo, dice San Pablo, ha durado mucho, desde Moisés a la venida de Jesús, y se perpetúa
mientras que se vive en el pecado. La relación entre la ley y el pecado será expuesta de forma más sistemática por el apóstol en su carta a los Romanos, escrita pocos años después de la de los Gálatas. En síntesis, la ley lleva a definir la transgresión y a hacer a las personas conscientes del propio pecado. Has hecho esto. El mandamiento, la ley dice esto y entonces tú estás en pecado. Es más, como enseña la experiencia común, el precepto termina por estimular la transgresión. Escribe así en la carta de los Romanos: porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley. ¿Por qué? Porque vino la justificación de Jesucristo. Pablo fija su visión de la ley. El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Un diálogo. Tú estás bajo la ley. Con la puerta abierta al pecado. Estás allí con la puerta abierta al pecado. En este contexto adquiere su sentido pleno la referencia al rol pedagógico desarrollado por la ley. La ley es el pedagogo que te lleva a dónde? A Jesús. En el sistema escolar de la antigüedad, el pedagogo no tenía la función que hoy nosotros le atribuimos, es decir, la de sostener la educación de un chico o una chica, no. En esa época se trataba, en cambio, de un esclavo que tenía el encargo de acompañar al maestro, al hijo del amo, y después de acompañarlo de nuevo a casa. Así tenía que protegerlo de los peligros y vigilarlo para que no asumiera comportamientos inadecuados. Su función era más bien disciplinaria. Cuando el joven se convertía en adulto, el pedagogo cesaba sus funciones. El pedagogo al que se refiere Pablo no era el enseñante, era el que acompañaba a la escuela al chico, lo vigilaba y lo llevaba de vuelta a casa. Referirse a la ley en estos términos permite a San Pablo aclarar el papel que ésta jugó en la historia de Israel. La Torá, es decir, la ley, había sido un acto de magnanimidad por parte de Dios con su pueblo. Después de la elección de Abraham, el otro acto grande fue la ley, fijar el camino para ir hacia adelante. Ciertamente había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido al pueblo, lo había educado, disciplinado y sostenido en su debilidad. Sobre todo, lo protegía ante el paganismo, porque había muchas actitudes paganas en aquellos tiempos. La Torá puso en el camino, fue un acto de bondad del Señor. Ciertamente, como dijimos, había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido al pueblo, lo había educado, lo había disciplinado y lo había sostenido en su debilidad. Es por esto que el apóstol se detiene sucesivamente al describir la fase de la minoría de edad. Y dice así: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, consor dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. En resumen, la convicción del apóstol es que la ley posee ciertamente su propia función positiva, es decir,
llevar hacia adelante como un pedagogo, pero una función limitada en el tiempo. No se puede extender su duración más allá de toda medida, porque está unida a la maduración de las personas y a su elección de libertad. Una vez que se alcanza la fe, la ley agota su valor propedéutico y debe ceder el paso a otra autoridad. ¿Esto qué cosa significa? Que una vez que se termina la ley y que nosotros podemos decir, creemos en Jesucristo y hacemos lo que queremos, no, los mandamientos están, pero no nos justifican. Lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos deben cumplirse, pero no nos dan la justicia, es decir, la gratuidad de Jesucristo. El encuentro con Jesucristo nos justifica gratuitamente. El mérito de la fe es recibir a Jesús. El único mérito es abrir el corazón. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? Debemos observarlos, pero como ayuda al encuentro con Jesucristo. Esta enseñanza sobre el valor de la ley es muy importante y merece ser considerada con atención para no caer en equívocos y realizar pasos en falso. Nos hará bien preguntarnos si aún vivimos en la época en que necesitamos la ley o si en cambio somos bien conscientes de haber recibido la gracia de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor. ¿Cómo vivo yo? ¿En el miedo? Que si no hago esto iré al infierno. ¿O vivo también con esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo? Es una bella pregunta. Y también la segunda, ¿desprecio los mandamientos? No. Los observo, pero no como absolutos, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo. Gracias.